Espero que la palabra de hoy sea de bendición para mirar hacia atrás, para poder ver con sabiduría e inteligencia espiritual para adelante. Espero que la palabra de hoy sea iluminación para poder mirar para atrás a lo que ha pasado en nuestra vida, ayer, antes de ayer, en el pasado, y poder mirar hacia el futuro con inteligencia. Voy a usar dos pasajes bíblicos alternativamente. Uno de ellos es Lucas capítulo 18. Tiene que ver con la viuda y su reclamo por justicia. Llamada la parábola de la viuda y el juez injusto. Y también anoten en sus apuntes Mateo 14, del 22 al 36. La vida cristiana empieza en la eternidad pensada por Dios, pero empieza en nosotros cuando tenemos un encuentro personal, le entregamos nuestra vida a Cristo, un nuevo nacimiento. Allí comienza nuestra vida. La vida cristiana comienza cuando la vida de Dios en la persona del Espíritu Santo entra en nosotros. Pero no termina ahí, ese es un comienzo al ras. Ahí comienza el proceso. Y termina cuando Él nos lleva a su presencia. Y allí se da la plenitud de la vida. Es como si la eternidad vino, nos rodeó, nos hizo parte de Él y nos dijo, bueno, en cualquier momento vengo por vos. Así que estar con Cristo es muchísimo mejor, pero si es posible, retengamos aquí esta molestosa vida. Llena de pandemias, llena de temores, llena de inseguridad, llena de dolores, llena de enfermedades, pero de todos modos está lindo aquí. Mientras decimos allá es muchísimo mejor. Creo que en algún momento debemos buscar un sinceramiento más profundo relacionado con esto, para no tener tanta crisis interna, tanta ansiedad. Pero mientras tanto hay que llevar adelante un ministerio de testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo, para que otros se animen a comprar este producto llamado Evangelio y pongan su fe en Cristo Jesús para tener el perdón de sus pecados, tener una experiencia de nuevo nacimiento, una relación íntima con el Señor, que es lo más aquí, y una, diríamos, certeza de vida eterna con Él. O sea que uno tiene que tener libertad hoy para poder vender este producto evangélico. No se puede comprar en los kioscos, no se vende en los supermercados, el hiper no lo tiene. Falabella pensaba venderlo, pero ya se fue. O sea que no hay otro lugar donde se pueda conseguir este producto llamado Evangelio de salvación y esperanza que en la Iglesia de Jesucristo, de la cual usted es un miembro. Si usted vuelve atrás, no desagrada, no agrada, desagrada, no le agrada al Señor. Así que con todos los problemas que puedan haber, usted tiene que seguir adelante. Y en Lucas capítulo 18, ponme por favor el texto para que lo vayan siguiendo, dice que Jesús, después de hablar sobre la venida del reino, de que van a haber evidencias antes de que Él venga, que estas cosas van a ocurrir, que una persona será tomada y la otra será dejada, que habrá una inevitable selección para los que quedan aquí. ¿Por qué algunos quedaron y otros se fueron? ¿Qué fue esto? Y allí todos podremos
valorar el hecho de Cristo en la cruz y la fe puesta en el Señor Jesús. Que no nos ocurra a nosotros tener que evaluar esta experiencia cósmica, universal, habiéndonos quedado acá. En Lucas 18:1 dice también, eso significa que lo que está diciendo aquí está unido con lo que acaba de decir. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola desarrolla una experiencia de total desamparo en el que podemos llegar a encontrarnos en algún momento. Les refirió esta parábola diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta mujer viuda me es molesta, con su perseverante insistencia le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia o me haga cambiar el interior. Y dijo el Señor: oíd esto que dijo el juez injusto, a nivel de contraste. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Según Efesios, escogidos en Cristo Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Antes de ir a los 2 o 3 aspectos vinculados con esta parábola, quiero mencionar que aparece aquí una viuda. Y nosotros generalmente, cuando leemos la palabra, la leemos y le damos el sentido con lo que tenemos adentro, no con lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos. Es muy normal que uno lea la Biblia, lo primero que saca, lo primero que entiende es lo que nuestro contenido nos dice. Por eso que hay diferentes contenidos para comentar de la lectura de la Biblia. Y acá el que marca el tema es Jesús. Jesús mencionó o hizo comentario de algunas viudas. Viuda es una mujer que ha perdido a su esposo. En Israel, una viuda tenía derecho a reclamar que el hermano del muerto se case con ella para que el muerto no se quede sin descendencia. Pero si la viuda tiene problemas porque no tiene hermanos, su marido tiene derecho a volver a su casa y vivir de los recursos de su padre. Y si no tuviera a su padre y queda viuda, tiene derecho a que en el templo Dios le provea un lugar, porque no tiene a nadie. La viuda era una desgracia viviente, sin apoyo, sin aporte, sin cuidado, sin respeto. Es por eso que cuando Jesús nace, le aparece Simeón y aparece Ana, una viuda de más de 100 años,
que estaba en el templo, porque era una viuda que no tuvo un cuñado y tampoco tenía a su padre. Entonces Dios se hace cargo de las viudas. Por eso el pueblo tenía que proveer para los levitas, los sacerdotes, los huérfanos y las viudas. Estaban al cuidado de Dios directamente las viudas, pero no toda viuda, porque las viudas jóvenes podían volver a casarse. Entonces, acá Jesús dice, en los últimos tiempos van a haber momentos críticos, donde lo único que vamos a tener es la posibilidad de orar a Dios, hablar con Dios. La única relación confiable que vamos a tener es Él. Porque no vamos a poder estar seguros de quien tenemos al lado, que aunque es conocido, esto es como vivir en la Villa 31 en Buenos Aires, donde está a lo mejor tomada por algún cártel de la droga, donde vos sabes que ese es un vecinito, pero no sabes que está apretado por el cártel, amenazado por el cártel y está destinado a que él haga algo vinculado con vos. Vos lo conoces, tu vecino, se han creado juntos, han jugado juntos, pero no sabes que él es una amenaza que tú no conoces. Se va a llegar un momento en el contexto de cómo serán las últimas cosas. Jesús les cuenta esta parábola. En la parábola aparece una viuda. La viuda es el símbolo de lo más frágil. Esta no solo es una viuda que a lo mejor enviudó de 5 hermanos, ya no hay más hermanos. No era negra, era roja. Tampoco tenía a sus padres. Y estaba pidiendo que se le hiciera justicia. La parábola dice que lo más indefenso, lo más frágil, lo más impotente, frente a lo más duro, insensible, pero consiguió que se le hiciera justicia. Quiere decir que van a haber tiempos en nuestra vida, puede ser una situación como la que estamos viviendo, donde todos tenemos el recelo del coronavirus, a saber cómo nos va a agarrar, si nos agarra, a saber si nos va a permitir salir del coronavirus o no. Siempre pensamos, hay tanta gente que sale, pero no pensamos en tanta gente que no sale. Eso no lo aplicamos nosotros. Pero puede que se dé que usted esté en una condición donde no va a salir. Y usted está ahí consciente de que la cosa no va a salir. Y sus familiares están conscientes de que la cosa no va a salir. ¿Y qué le queda? Y le queda a Jesús, que está contando esta parábola y le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. O sea que inmediatamente tengas que partir de aquí, vas a entrar en mi gloriosa presencia conmigo. Nosotros lo creemos, pero por no haber practicado la comunión con el que dice eso, a la hora de la crisis, nosotros desmayamos. El otro texto tiene que ver con preparados para servir. Muchos de nosotros decimos, sí, yo voy a servir al Señor, pero tiene que haber una purga de lo viejo, del hombre que confía en sus propias fuerzas. Jesús habló de la viuda que estaba llevando a enterrar a su hijo. Era viuda, no tenía el marido. Le quedaba
el sustento del hijo. O sea que a esta viuda la estaba cuidando el hijo. Se le muere el hijo. Jesús se cruza en la vida de esta viuda simbolizando que a este tipo de personas Dios no abandona. Dios creó la institución de la viuda al cuidado final y único de Dios para que nosotros pudiéramos entender esta parábola para practicarla cuando aún no necesitamos el único recurso. Y para que practiquemos la relación con Jesús como el único recurso, no como una alternativa de dos planes. Nuestra vida cristiana tiene un plan A, Jesús, pero si la oración y el clamor y el pedido y la administración y todo lo demás no funciona, tenemos un plan B. Dios anda detrás de tu plan B. Lo primero que va a sucumbir es tu plan B. Y luego te va a dejar desnudo como una viuda frente a un juez injusto, que solo dependes de el clamor tuyo o de otros. Jesús mencionó la viuda que recibió su persona allí cuando fue presentado. Jesús habló de la viuda que sostuvo a Elías. Le dijo en Sarepta, en Israel habían muchas viudas, pero para sostener al profeta lo envió a la viuda de Sarepta. Una viuda que no tenía nada, pero que lo poco que le quedaba le exigió que se lo brindara al profeta para que como resultado no faltaran recursos en ella. Jesús mencionó a la viuda que echó una pequeña ofrenda, y comparativamente él hace este comentario: esta viuda tenía una conciencia de que su ofrenda era una semilla. La ofrenda era una siembra a Dios. Por lo tanto, lo único que tenía lo sembró en Dios. Esta viuda no tenía más nada, y Jesús estuvo ahí para hacer este comentario, para que quedara escrito, para que usted y yo no sembremos conscientemente de lo que nos sobra, sino sembremos con conciencia de que Él puede hacer que la semilla se multiplique como siempre se multiplican las semillas. Era una viuda y dijo: mucha gente echa de lo que le sobra, pero esta viuda echó todo lo que tenía. O sea que esta viuda se despojó de lo único que le quedaba como plan B. Próximo paso: Dios. Hemos estado orando por personas que están enfermas. ¿Cuál es nuestra actitud frente a posibilidades extremas? Queremos que todo lo que sea posible del plan B se haga para que no se produzca el gran plan A. Muchísimo mejor. Pregúntese por qué hace todo lo que hace. ¿Por qué recurre a todo lo que recurre? ¿Es producto de la expresión del plan A o es una
conciencia de que siempre hay que tener un buen plan B, por si la oración no funciona. Jesús está señalando en esta parábola lo más impotente contra lo más injusto. Consigue lo que quiere cuando esta mujer lo único que tiene es clamar y esperar un derecho legal. Jesús usa en esta figura el derecho legal. Usted tiene derecho legal. En la Biblia figura el ser heredero y coheredero con Cristo, un derecho legal. Usted es consciente de sus derechos legales y puede que sí, como puede que no. La negligencia en estudiar el manual hace que fracasemos en el examen previo a que se nos otorgue tarjeta de servicio a los demás. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra limpiar allí, a ver, nosotros la asociamos con no tener pecado, no tener... ¿Con qué el joven conseguirá derecho legal a manejar un vehículo? ¿Con qué conseguirá el joven el derecho legal a ejercer la medicina? ¿Con qué limpiará el joven de tal manera que pasa a ser un hijo pater e iniciar confiadamente, legítimamente, el rol de su propio proyecto? Jesús está aquí hablando con sus discípulos. A ver, en 10 minutos voy a concentrarme en el pasaje de Mateo 14. En Mateo 14, del 13 al 21, tenemos la multiplicación de los panes y los peces. La gente, por seguir a Jesús, se queda en un desierto y necesita ser alimentada. Y entonces Jesús desafía a los discípulos y dice: denle ustedes de comer, ya que se dieron cuenta de que tienen un problema. Y ellos le hacen saber de la dificultad que hay para conseguir alimento para tanta gente. Y ahí se produjo la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús te va... no sé si lo digo o no lo digo. Jesús te va a incitar, te va a desafiar, te va a seducir a que lo sigas. Y por hacerlo, te va a poner en un apuro de viuda, donde no te va a quedar otra que esperar que Él haga algo. Aún ahí, en el acantilado de la muerte. Fue así con los 5,000. Pero después que terminó con los 5,000, enseguida, después que terminó con el tema de los panes y los peces, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía de la multitud. Cuando despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Terminó con la multitud, alimentó a la multitud, que quedó a la esperanza de él. Le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Y dice el texto paralelo: sabiendo él cómo iba a resolver el tema. Estaba preparando a los discípulos para que dependieran de él como la viuda. Dios está metiéndonos en líos para que aprendamos a depender de él. Pero antes tiene que hacer esto. Observen.
Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra orilla donde tenían la próxima misión. Eso fue un mandato correcto. Allí tenemos el próximo laburo. Siga conmigo en el versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, donde Jesús los envió a ir, mientras él despedía a la multitud. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, porque ahora no se puede abrazar. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Déjeme tocar aunque sea el barbijo, dirían ahora. El objetivo de Jesús, desde que llamó a los discípulos hasta que se fue, era dejar a una compañía de 12 discípulos preparados para que continuaran con la misión y se diera la experiencia de iglesia, usted y yo. Pero entre el versículo 23 y el versículo 34 hay un paréntesis. A veces se predica solo de Pedro caminando sobre las aguas. No, que es Pedro caminando sobre las aguas. Yo le llamo a eso la purga de la vieja vida de Pedro, con la cual no puede entrar en la nueva vida en Cristo Jesús. La purga. Porque comenzó diciendo el Señor, ni siquiera pensaron, ¿y en qué se va a ir el Señor al otro día? Pucha, no vamos. Y uno dice, qué obedientes ellos. Claro, pero se fueron sin Jesús. Usted no lo piensa así. Sin mí nada pueden hacer. Estoy tratando de enseñarle que conmigo, yo los llamé para que estén conmigo, para luego enviarlos a predicar, pero ahora se están yendo sin mí y ni siquiera se dieron cuenta, porque hay una cantidad de cosas que nosotros hacemos donde ni siquiera nos acordamos que somos discípulos y que tenemos que hacer como la viuda, clamar para que Él bendiga. Pero es que esto ya lo sé, yo ya he viajado esto, yo he cruzado el lago un montón de veces, esto lo puedo hacer sin ni siquiera orar. ¿Qué tanto orar? Y usted entra en la purga. 8 horas se pasaron remando sin poder cruzar. Una travesía que en 1 hora, poco menos, se podía llegar. Dice que el viento les era contrario. No me diga. ¿Quién gobierna los momentos en la vida de los discípulos? Jesús. Ni siquiera se comieron el amague. Se fueron y ni siquiera pensaron en qué voy a cruzar yo. No somos egoístas por naturaleza. Yo decido, total, después Dios bendiga, Dios va a hacer, proclamo, reto al diablo y ato y desato y bendigo y proclamo, y eso es zapateo en el barro. Para luego tener la frustración de no conseguir nada. Y entonces el paréntesis, que lamentablemente lleva más tiempo de desarrollo, pero le voy a dar el postre. Se va a ir con la fruta y usted lo va a tener que analizar allá, si es que ya no lo está analizando. Dice que él apareció en la noche caminando, ellos lo vieron, pensaron que veían fantasmas, gritaron de miedo, y él les dijo: no temáis, yo soy, tened ánimo. A ver, tened ánimo, yo soy, no temáis. Les dijo. Y Pedro dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ven, y nosotros tenemos esa experiencia, qué lindo, me encanta. Y Pedro dice que empezó a caminar.
Y cuando iba llegando, dice que miró el viento, miró para acá, miró para allá, y se hundió. Y, oh, Señor, Señor, no dijo si eres tú. Ahí se dio cuenta de algo que Jesús describió. Nosotros ahí de pronto escuchamos que Él le dice: hombre de poca fe, oligopistis, ¿por qué dudaste? Y entonces yo me pregunto para preguntarle a usted, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿De qué? ¿De qué? Usted diga lo que quiera, tiene todo el derecho a buscarle la vuelta a su oligopistis, poca fe. Poca fe significa fallar en escuchar la voz de Dios. Oligopistis, poca fe, significa fallar en escuchar la voz de Dios. Significa no tener confianza en lo que Él dice. Significa simplemente no tener interés. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ¿tenías necesidad de desafiarme? ¿No te bastaba que yo te dijera, yo soy? No temáis, tened ánimo. ¿No te bastó? Bueno, pero es que uno tiene derecho a dudar. ¿Sí? No tiene derecho a dudar. Usted tiene derecho a confiar. Usted tiene derecho a creer lo que Él dice. Es por eso que hay huecos, como los hundimientos que se están dando en algunos lugares. Usted tiene derecho a dudar. Según el hombre natural, según Satanás, pues Satanás le dijo: ¿no te parece? ¿No tenés derecho a dudar? ¿No te parece? Este paréntesis lo están pasando todos, lo hemos pasado, lo estamos pasando y lo vamos a seguir pasando, porque Dios va a purgar su fe en Él. Única esperanza. Por eso usted debe estudiar la Escritura para que Dios le revele. Las personas espirituales reciben revelación, iluminación, una palabra rema especial mientras estudian la Biblia, para vivir su relación en respuesta a la vida. Y cuando Jesús los sacó del agua, subieron a la barca. Se hizo bonanza. Se calmó la tormenta. ¿Por qué la tormenta? ¿Y por qué no estaba Jesús? ¿Por qué no estaba Jesús? Porque emprendimos la travesía diaria sin Él. O sea que eso de buscar al Señor antes de empezar el día, en un tiempo devocional de más temprano, aunque tenga que, o dedicarle los primeros momentos a Él y a su palabra, no es una chicana. Voy a parar acá, tal vez tenga que seguir la semana que viene, tal vez empezando con este de Mateo y terminando con la viuda. Pero esto de hoy es nada más que para que usted se examine, para que la iglesia nos examinemos para ver cómo estamos manejando. ¿De qué sirve nuestra presencia para alguien que está sufriendo y que probablemente va a morir, sea creyente o no? ¿De qué sirve nuestra presencia para una familia que tiene un ser querido en riesgo de muerte,
¿qué le vamos a decir? ¿O qué no vamos a decir? Y cuando llegaron a la otra orilla, se armó otra vez la satisfacción del hambre por Dios. Hoy en día, alrededor de su vida hay hambre por Dios, pero probablemente usted no sea el candidato, porque todavía no acaba de salir de la travesía. Todavía lo están sacando del hundimiento último. No ha logrado superar. Todavía tiene un plan B en algún lugar. Lo invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Me trajiste a la mente cuando hablaste con Marta y le dijiste, tu hermano resucitará, dando a entender que estaba muerto y que ella sabía que estaba muerto porque ya estaba podrido. Ella dijo, sí, tenía un plan B para cuando tú la increparas en la resurrección allá. No, yo soy la resurrección. Eres increíble, Jesús. Eres extraordinario. Me encanta caminar con vos. Tienes cada idea. Por ahí te revelas y nos revientas la cabeza. Hazlo cada día, Señor. Que te busquemos de corazón en la palabra. En tu nombre y hasta el domingo. Si las cosas siguen como tú has planeado que sigan, allí estaremos volviendo a pensar en este desafío. Amén.